Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de el horario en el cual estén viendo este video. Me presento, soy un técnico en terreno, un nuevo canal que acabo de crear hace, no sé, máximo 2 meses, en los cuales pretendo ir trayendo información relacionada a instrumentación y más específicamente a monitoreo ambiental, ya que es el área en la cual yo me desempeño y la verdad no hay mucha información al respecto de este tipo, de cómo realizar mantenimientos, que es lo que yo me enfoco. Tengo pensado iniciar una serie de videos, para empezar 4, pasando por diferentes tipos de equipos analizadores de gases de la marca Teledyne, los que son generalmente más usados por las empresas que realizan este tipo de monitoreos. Veremos de forma simple, no tan técnica en estos videos, cómo realizar el mantenimiento, cómo reconocer los componentes, cómo reconocer fallas, entre otras cosas, de forma que sea fácil de entender, porque estos equipos, como todo en realidad, tienen muchos componentes, muchas explicaciones que llegan a marear en cierto punto. Bueno, para no alargarme tanto con esta introducción, vamos a partir de inmediato con la presentación del primer equipo, el cual es un analizador Teledyne, ya sea serie E más antiguo, serie T más nuevo, con el código 100, T100, que es el que caracteriza analizador SO2. T100 siempre corresponde a un SO2 en la marca Teledyne. Primer hincapié que voy a hacer acá antes de dar la explicación del índice que se ve ahí en pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre los series E y la serie T? La serie E son este tipo de equipos que se ven acá en blanco o crema, los cuales tienen este tipo de interfaz, ya sea por botones o esta así, ya sea pantalla touch. Cambia solamente el diseño, pero los menús son los mismos. Los equipos que tienen este tipo de interfaz suelen tener este mismo color, pero también hay otro tipo de equipos que son los NumaView, que también tienen color azul, pero su menú y su software es distinto. Los pueden encontrar en esas dos versiones, siendo la serie E y T API, que los vamos a nombrar estos, los más comunes y los que comparten los mismos menús. Los NumaView tienen un software distinto, por ende la navegación por su menú es distinta. Ya, es importante que lo sepan porque al momento de realizar cierto tipo de verificaciones, calibraciones o cambios en los parámetros, va a variar de un equipo a otro la forma de encontrarlos. Dicho eso, voy con el índice. En esta capacitación vamos a pasar por diferentes puntos del mantenimiento en sí y también para ir reconociendo el equipo, cuáles son sus partes. Primero vamos a partir por el principio de funcionamiento del equipo, dando una explicación simple, no tan científica, para que no se confundan porque es difícil de entender. Luego pasaremos y veremos diagramas neumáticos más que eléctricos y verificar de forma clara dónde se encuentra cada componente y aproximadamente para qué sirve cada uno. Pasando luego por las alarmas más comunes que se van a encontrar ustedes como técnicos o instrumentistas y también ya sea en laboratorios o también si operan estos equipos en terreno y cómo poder resolverlas y cómo detectar de dónde viene la falla. Pasando y haremos mantenimientos y pruebas eléctricas, ya sea medición de voltaje, medición de fuentes, verificación de funcionamiento de la bomba, entre otras cositas, para luego seguir con la limpieza en componentes neumáticos. Como dije al principio, este es un analizador de SO2. El SO2 es un gas, por tanto, se podría decir que uno de los principios de funcionamiento del equipo es la neumática. Así que va a haber mucha neumática también en estos equipos, que es importante saber cómo realizar el correcto mantenimiento. Pasando por la limpieza, y ya entraremos al terreno de la calibración, los mantenimientos previos y las pruebas que hay que realizar en componentes específicos para empezar a calibrar el equipo. Siguiendo con la calibración en sí y ajustes de medición. Con ajustes de medición me refiero a realizar ciertos ajustes físicos o digitales en ciertos componentes que realizan la medición en sí para que el equipo funcione correctamente o funcione dentro del rango que indica el fabricante. Para luego
terminar con una pequeña revisión, una pincelada solamente de otras fallas que se pueden presentar en el equipo, las cuales no son tan frecuentes. ¿Ya? Continuamos entonces con el principio de funcionamiento. Este equipo, si ustedes buscan en el manual, les va a decir lo siguiente. El principio de funcionamiento del equipo es a través de la fluorescencia molecular de dióxido de azufre, la cual, una vez que va pasando por la cámara de reacción, es excitada con luz ultravioleta, en longitudes de onda que están dentro del rango de los 190 a los 230 nanómetros. Esta reacción es un proceso de dos pasos. Se comienza iluminando la muestra de aire con luz ultravioleta. Una vez hecho esto, las moléculas de dióxido de azufre absorben esa energía, se excitan por decirlo, y al volver a su estado normal emiten una pequeña luz llamada fluorescencia. El equipo cuenta con un detector de fluorescencia, el cual mide la intensidad de esa luz y hace una respuesta proporcional a la cantidad de partículas excitadas que hay dentro de la cámara. Es decir, a mayor cantidad de CO2 hay en el equipo, mayor va a ser la excitación que van a tener estas partículas, por ende, mayor va a ser la concentración que se va a medir o que va a mostrar la pantalla del equipo. En resumen, si esa explicación parece muy difícil, es como buscar huellas con una linterna UV. Generalmente nosotros nunca tenemos las manos limpias al 100%, siempre vamos generando una pequeña transpiración o aceite. Podemos atribuirla a muchas cosas, pero cuando la gente o los peritos, por decirlo, buscan huellas, hay huellas que brillan más o brillan menos. Cuando las apuntan con una linterna, güey. Generalmente las que brillan más es porque tienen mayor cantidad de aceites que libera el cuerpo, la persona tiene manos más grasosas, entonces brillan más al momento de apuntarlas con la luz. Y otras personas que tienen las manos menos grasosas tienden a dejar su huella y al apuntarla su huella brilla menos. Exactamente así funciona el SO2. Ese tipo de grasa, aceites naturales o aminoácidos o sudor se excitan con la luz ultravioleta y generan una fluorescencia. Si la mano es más grasosa, va a tener mayor fluorescencia, o podemos decir que mientras más SO2 haya, más cantidad va a mostrar el equipo. Si hay menos SO2, es como si las manos estuvieran más limpias, van a brillar menos. Espero que así ya quede un poquito más claro, pero aún así tenemos una imagen en la cual se puede ver correctamente o de forma simple cómo funciona el equipo. Por el lado de arriba vemos que hay una entrada de aire, la cual generalmente viene con cierta cantidad de gas, SO2. Esa cantidad de gas ingresa a una cámara de reacción y es bombardeada con la luz ultravioleta. Las partículas se excitan y generan una fluorescencia. Esa fluorescencia es leída por un detector UV y en base a eso y a otros componentes se realiza una medición la cual es visible en pantalla de forma que sea entendible. Y abajito de la imagen pueden ver el ejemplo que le di de las huellas. Si la persona tiene las huellas más limpias, las huellas van a ser más débiles bajo la luz ultravioleta. Si la persona tiene las manos más sucias, las huellas van a ser más brillantes bajo la luz ultravioleta. Pasa exactamente lo mismo con el equipo. Vamos entonces con el segundo punto, que sería conocer los diagramas eléctrico-neumáticos, en donde podremos aprender en dónde se encuentra cada componente del equipo y haremos una pequeña explicación de para qué sirve cada uno. Si se fijan, en el de la izquierda, en el diagrama de izquierda, la medición del equipo la comienza sí o sí por la entrada de gas, sample gas inlet. Por acá el equipo, a través de la bomba de succión, absorbe el gas del ambiente o el aire del ambiente, el cual viene cargado con cierta cantidad de gas SO2, que es lo que mide este equipo. De forma real, en un equipo real que es el de la derecha, podemos ver que corresponde a esta manguerita de acá, que también se puede ver aquí en este otro diagrama. Una vez que entra el gas por aquí, pasa por un filtro de partículas, el cual, como su nombre indica, no deja pasar partículas de polvo, partículas de tierra, polen, incluso hasta bichos pueden pasar por acá. No deja que pasen a otros componentes del equipo para no afectar la medición, ya que alguna de estas líneas neumáticas se puede tapar, se puede manchar la cámara de reacción,
lentes que hay acá adentro se pueden manchar y eso puede generar que la medición sea menor o sea incorrecta. Luego, el aire cargado con gas pasa por un hydrocarbon scrubber o, si lo buscan en el manual, como kicker, siempre aparece. No se ve en la foto ya que se encuentra bajo la cámara de reacción que se ve acá, pero principalmente su función es eliminar los hidrocarburos de la muestra, sacándolos del flujo principal y expulsándolo por otra parte del equipo y solamente dejando pasar el SO2 a través de la línea principal. ¿Por qué elimina el hidrocarburo? Porque el hidrocarburo, al igual que el SO2, tiende a fluorecer a través del luz ultravioleta, entonces puede generar falsas mediciones. Por eso el equipo en el scrubber, como se ve en la primera imagen, se ve que hay dos flujos que van contra, ¿ya? Por uno se elimina el hidrocarburo, pero por el otro sigue pasando SO2. Esa es la principal función del kicker, que así lo pueden encontrar. Luego del kicker, el flujo pasa, o entra, mejor dicho, hacia la cámara de reacción. La cámara de reacción no es solamente este módulo acá, es todo lo que se ve acá. Todo este componente que se divide en diferentes partes es la cámara de reacción. Aquí podemos encontrar también varios componentes que estos sí afectan directamente en la medición del equipo. Por un lado tenemos el PMT. PMT son siglas en inglés que significan Photomultiplier Tube, o en español, tubo fotomultiplicador. ¿Qué realiza este componente? Convierte la luz en una señal eléctrica. Es decir, la luz ingresa al PMT, podemos decir que me voy a adelantar un poquito, pero acá hay una lámpara ultravioleta. La luz de esta lámpara ultravioleta pasa por la cámara de reacción por donde entra el gas cargado, se excitan las partículas y la luz empieza a entrar hacia el PMT, que este lo detecta. Entonces esa luz que ingresa golpea una superficie que se encuentra en el PMT, la cual se llama fotocátodo. Eso genera que se liberen electrones y esos electrones pasan por varias etapas o por varios dínodos que corresponden acá a la medición. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasan por estos dínodos se multiplican muchas veces y al final se crea una señal eléctrica más fuerte que la señal que ingresó en un primer momento. Básicamente lo amplifica y el equipo usa esa señal amplificada para realizar la medición correcta del SO2. También aquí podemos ver que está la lámpara UV. La veremos con más detalles un poco más adelante porque esta también se debe ajustar al momento de hacer el mantenimiento. Pero esto lo que hace es básicamente excitar las partículas que entran acá para que éstas generen su fluorescencia, como hablamos anteriormente. Aquí en la foto aprovecho de mostrar que sobre el PMT hay una plaquita, que es la placa preamplificadora del PMT. Su función va ligada totalmente al PMT en sí, ya que ésta toma la señal amplificada que genera el PMT y la convierte en un voltaje analógico utilizable, con lo que la placa base puede procesar una señal digital que el CPU usará para calcular la concentración. Eso es importante. La cámara de reacción en sí, podríamos decir que este módulo negro, aquí es donde se realiza todo. Por un lado está la luz ultravioleta, que arroja luz hacia allá. Por acá entra el gas cargado, perdón, el aire cargado con gas. Y aquí se genera todo el rebote de luz o la absorción de luz hacia el PMT. Es importante señalar que esta parte siempre tiene que funcionar a aproximadamente 50 grados. ¿Cómo alcanza esa temperatura? Lo hace a través de estos cablecitos rojos que están acá, que corresponden a calefactores, si no me equivoco son tres, los cuales a su vez proporcionan que esta temperatura sea la ideal. Es importante comentarlo ya que hay una falla en específico que apunta a la falla de uno de estos componentes. Se debe cambiar y se debe saber dónde se encuentra. Una vez que se realiza ya la reacción dentro de la cámara, el gas comienza a salir por acá. El gas medido o el desperdicio, por decirlo, o el gas ya que no sirve para la medición, sigue su camino. Y el flujo que éste genera pasa por un sensor de flujo y presión.
que aquí no se ve correctamente, pero también lo veremos más adelante. Ese componente es universal para los 4 equipos que veremos en esta capacitación. Por ende son intercambiables entre sí, a excepción del T200 que veremos en la próxima capacitación, el cual varía un poco su diseño, pero fuera de eso son iguales. Aquí, ¿qué es lo que se mide? La cantidad de flujo que está pasando, que proporciona la bomba, y la presión que ejerce sobre la presión ambiente. Este sensor de presión de acá, que va en conjunto con ese módulo, mide la presión de la muestra, es decir, la presión que genera la bomba. El camino, en su camino el flujo llega a un manifold, el cual cuenta con un restrictor que para los Teledyne se conoce como orificio crítico. Esto lo que hace es reducir solamente el flujo que entrega la bomba, ya que la bomba en sí puede entregar fácilmente 5 litros, pero el equipo no es capaz de realizar la medición correcta con tanta cantidad de caudal. Por este restrictor reduce esa cantidad de 5 litros, por ejemplo, a un flujo nominal de 650 centímetros cúbicos por minuto. Esa es la cantidad nominal que funciona este equipo, con un rango de error del 10%, hacia abajo y hacia arriba. Es importante siempre en los mantenimientos sacar este componente y limpiarlo, porque si el filtro antipolvo ya está muy sucio o roto, es probable que las partículas de polvo o lo que sea lleguen acá y tapen ese orificio, haciendo que el flujo baje. Por último, hay una retroalimentación de flujo hacia la salida y llegamos a la bomba. La bomba, en este caso, se configura como bomba de succión, no de presión, y se puede encontrar aquí dentro del mismo equipo. Son bombas internas. Más adelante veremos en detalle el mantenimiento de estas bombas, pero puedo decir que sí o sí hay que realizar el mantenimiento de la bomba al momento de hacer el mantenimiento anual del equipo, o semestral o trimestral, dependiendo de la norma de cada país o de cada empresa. Por último, el gas que se usó para la reacción acá sale por el otro lado de la bomba hacia un puerto de salida. Ese exhaust, idealmente en terreno, no puede quedar al ambiente, tiene que salir a otra toma de muestra que elimine ese gas a través de temperatura, a través de filtros, pero que no salga directamente al ambiente. En el siguiente punto veremos las alarmas más comunes o que principalmente se ven al momento de hacer mantenimiento o operar el equipo en terreno. Las ordené, a mi parecer, de la forma de las que son más fáciles de resolver y de encontrar hasta las que ya son más difíciles de resolver o que llevarían más tiempo. Partimos por las fáciles, que a mi parecer son el Sample Flow Warning y Sample Press Warning, los cuales generalmente obedecen a la falla de la bomba. Cuando la bomba no está entregando un vacío suficiente, un flujo suficiente, tienden a encenderse estas alarmas en pantalla. Como dije, el equipo funciona a un rango de 650 centímetros cúbicos por minuto con un rango del 10% hacia arriba y hacia abajo. Y la presión generalmente varía como 7 pulgadas de mercurio de la presión atmosférica actual del lugar en la cual esté instalado el equipo. Pasando a unas alarmas de mayor gravedad, por decirlo, o que tomarían más tiempo resolverlas, tenemos la calibración análoga, que en realidad es solamente error de capa 8, como dicen algunos. Hay que saber calibrarla nomás para que desaparezca, pero si no se sabe, puede generar problemas, puede generar la alarma permanente del equipo y eso puede generar tal vez algún tipo de llamada de atención, o el mismo operador, si no está capacitado, puede creer que el equipo efectivamente está fallando porque la alarma no se va, a menos que se solucione el problema. Tenemos las alarmas de temperatura, las cuales, como dije anteriormente, tienden a obedecer a fallas en los calefactores de ciertas partes del equipo, o también a las mismas termopares, los mismos sensores de temperatura del equipo. No es tan difícil resolverlo, pero sí requiere más tiempo porque requiere desarmar otro tipo de partes que llevan más tiempo o herramientas más específicas. Tenemos calibraciones dark, que esas las veremos más adelante junto con la calibración, porque se van de la mano con la calibración que se realiza en el equipo.
Y reset temperatura es lo mismo, falla de temperatura. Pero en estas me quiero detener un segundito, unos minutitos, en la alarma de temperatura del PMT, ya que es una alarma ya de grado medio, pero es fácil de resolver y el repuesto no es caro, no hay que mandarlo a pedir directamente al proveedor y gastarse una millonada para poder resolverlo. Antes de seguir, vamos a continuar acá. Tengo un pequeño videito en donde se ve dónde se encuentra este componente y cómo realizar el cambio. Aquí podemos ver la cámara de reacción. Esta cámara, debo aclarar que estaba en desuso, ¿ya? Si en algún momento desarman esta cámara en un equipo que está operativo, al momento de separar la cámara de reacción del módulo PMT, esa parte dejarla tapada, colocarle un paño, colocarle cinta aislante o algo que no permita pasar la luz, ya que dentro de este módulo se encuentra el PMT, que como dijimos anteriormente, absorbe la luz, entonces puede generar que al momento de rearmar el equipo y encender, el equipo muestra una medición muy alta, pero solamente porque absorbió la luz del ambiente, de la ampolleta, de si están afuera del sol, etcétera. Por ende, como recomendación, al separar estas dos piezas, colocar algo que evite que entre la luz. Aquí lo que podemos ver es un disipador. La principal falla de este equipo es porque el disipador que se encuentra acá adentro no es capaz de bajar la temperatura al PMT. El PMT siempre tiene que estar en una temperatura de aproximadamente 7 grados. Para mantener esa temperatura, el equipo funciona este tipo de disipador, el cual abajo tiene un ventilador y acá dentro de esto, veremos más adelante, tiene un peltier. Para el que no sabe lo que es un peltier, es un módulo de enfriamiento a través de una corriente eléctrica, depende de cómo se quiera usar, puede calentar o puede enfriar un componente. Entonces, ahí se ve, con el pause, el módulo que contiene el PMT se conecta directamente con el peltier a través de pasta térmica. Cuando el equipo está mucho tiempo funcionando o hay un sobrecalentamiento, la pasta térmica que se encuentra acá se empieza a secar, se empieza a romper y eso genera que hay una mal transmisión de energía. Por ende, el peltier se sobrecarga más para mantener la temperatura baja hasta que llega un punto en el cual deja de funcionar. Ya, debo aclarar también que estos equipos funcionan 24/7, en ningún momento se detienen, por ende mantener una buena temperatura y un buen mantenimiento de esta parte es crucial para que el equipo mida de forma correcta. ¿Cómo se retira? El equipo tiene 4 tornillos que afirman este disipador, con 2 tornillos en medio que soportan la unión del módulo PMT con el peltier. Se retiran esos tornillos y ahí podemos ver, por un lado está el peltier, y por el otro lado está el módulo PMT, el cual ya tiene la pasta térmica muy seca, probablemente porque nunca antes se le había hecho un mantenimiento o el mantenimiento no fue completo. Cuando el equipo generalmente muestra el alarma del PMT es porque este módulo de acá, el peltier, ya se dañó. La forma más rápida de solucionarlo es desoldando estos dos pines del peltier, sacando el peltier, aplicando nueva pasta térmica luego de una buena limpieza, colocando el peltier nuevo, limpiando acá, volviendo a colocar pasta térmica y rearmando. Principalmente así se soluciona la falla de este módulo. Ahí se puede ver el peltier. ¿Por qué digo que es fácil y no es tan caro? Un peltier acá en Chile puede costar 3.000, 4.000 pesos. Quizá en otros países, si hablamos en dólares, pueden ser 5 dólares, 6 dólares. No más allá que eso. Es fácil resolverlo. En las alarmas, también tenemos alarmas, a mi parecer, que son graves porque ya tienen que ver con otro tipo de fallas. Fallas en la CPU, fallas en las placas de relé, fallas en la placa preamplificadora. Y cuando pasan esas fallas, generalmente hay que realizar un cambio. Por ejemplo, voy a detenerme en la alarma de HBPS, que se ve acá abajo. Si esta alarma aparece, o hay que realizar el cambio de la placa preamplificadora o hay que realizar el cambio del PMT en sí, que es mucho más trabajo realizarlo, desarmarlo y que quede bien, y aparte el mismo componente es muy caro y es muy sensible.
o configuración reinicializada, como rear board no detectada, indican que el equipo está perdiendo sus datos. Por ende, toda la calibración que se le haga al equipo al momento de apagar y prender se le borra. Muchas veces cuando pasa eso también hay que cambiar un componente completo, que es hay que mandarlo a pedir y es muy caro. Pero así podría decir que no son tan comunes si el equipo funciona de forma normal, en condiciones normales, sin aumento o baja de voltaje. Son muy difíciles que aparecen, pero cuando aparecen cuesta mucho solucionarlas. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto, el mantenimiento y las pruebas eléctricas. Como recomendación, antes de realizar cualquier intervención en el equipo que venga de terreno, tomen el equipo y conéctenlo y enciéndanlo. Déjenlo que cumpla su ciclo de encendido, que generalmente son de 30 minutos a 1 hora, y verifiquen qué alarmas muestra, qué valor muestran los parámetros, y en base a eso llenen ya sea una bitácora, algún documento en donde dejen en constancia cómo llega el equipo al laboratorio. ¿Qué parámetros anotar? Eso los pueden encontrar directamente en el manual del equipo. O yo creo que si trabajan con estos equipos generalmente cuentan con un documento en los cuales se llene ese tipo de parámetros. Eso permite, por un lado, tener una hoja de vida del equipo, de cómo llega, cuáles son las fallas más recurrentes, y le avisa también a el operador, el técnico o el instrumentista que vaya a ver el equipo en qué fijarse o cuáles son las fallas más recurrentes que tiene ese equipo. Una vez realizado eso, podremos hacer también con el equipo encendido verificación eléctrica. Se podría decir entre muchas comillas al circuito eléctrico de fuerza del equipo, como medir voltaje de las fuentes de poder, ajustar los mismos voltajes, realizar mediciones en la placa de relé, que es la placa de control de la mayoría de los componentes del equipo. Una vez hecho eso, hacer una limpieza de placa electrónica, repite conectores, ya sea con aire a presión, ya sea con limpia contacto. Idealmente siempre verificar todas las conexiones, ya que estos equipos generan mucha vibración, entonces si están funcionando 24/7 por un periodo de más de un año, puede ser que hayan falsos contactos que pueden a su vez generar alarmas o falsas alarmas en el equipo. Otro tipo de verificación antes de una intervención también sería verificar el voltaje en los puntos de medición de cada componente, ya que como vimos en los diagramas, el equipo cuenta con muchos componentes distintos y cada componente tiene su propio punto de medición. Para saber cómo medir y dónde medir, busquen la placa en específico en el manual del equipo. Cada placa de estos equipos tiene su número de parte impresa, así que colocan ese número de parte en el buscador y van a encontrar de inmediato la tabla para realizar la medición correctamente. Por último, verificar el funcionamiento de los botones, de la pantalla touch, de si es con, con USB, verificar que el USB funcionen, que si tiene un conector serial, verificar que el conector serial funcione correctamente, que haya comunicación, también por Ethernet, entre otras cosas. Acá en Chile, también otro punto importante es cambiar la hora. Acá en Chile, los equipos siempre tienen que funcionar en UTC-4 o en horario de invierno. Desconozco cómo es la norma en otros países, pero siempre, de igual forma, independiente de la norma que tengan, verificar que la hora del equipo sea la hora actual en la cual ustedes están realizando el mantenimiento. Porque eso puede generar que cuando el equipo se vaya a terreno, probablemente el equipo se comunique con otros equipos y si tienen diferencias de horas, puede generar que al momento de verificar los datos, intentar correlacionarlo, hacer una contrastación, los datos estén corridos, porque la hora es distinta. Así que es importante que la hora siempre esté a la par de la hora actual o en Chile, que en horario de invierno. ¿Cómo realizar la medición? En las fuentes de poder. Estos equipos cuentan con dos fuentes de poder. Si no me equivoco, esta que se separa en dos es la fuente de 12 volt. Sí, esta es la fuente de 12 volt y la otra es la fuente de 5-15 volt. Y aparte mide 30 volt en cortocircuito. Estas dos fuentes se encuentran en un soporte el cual tiende a tener este código de colores, pero no dice el voltaje. Eso se los dejo acá escrito para saber cómo mide cada uno.
En estos pines de abajo se suministran 220 volts y en estos pines superiores se mide. Por ejemplo, en la fuente de 12, entre ese pin, el pin 1 y el pin 3, se revisa la medición de los 12 volts. En la fuente de 5 y 15 volts es más difícil. Tenemos 5, entre el 1 y el 3 son 5, entre el 3 y el 4 son 15, entre el 3 y el 5 son menos 15, entre el 4 y el 5 pueden ser 30, depende. De igual forma, si no saben cómo medir, el mismo manual, no recuerdo en qué página, trae una tablita en donde indica diferentes conmutaciones de medición de estos pines con su respectivo valor de respuesta. Si al medir estos pines, el 1 con el 2, después el 3 con el 4, el 3 con el 5 y así, los valores se encuentran dentro de la respuesta mínima o máxima, generalmente hay un problema en alguna de las fuentes o alguna de las fuentes está entregando un valor erróneo. También la placa de relé es otro punto en el cual se puede verificar el voltaje de las fuentes. La placa de relé en su parte superior tiene pines de diferentes colores. Bajo los pines se encuentra el nombre o el número en realidad de cuánto voltaje debería dar cada uno. Se puede medir directamente colocando una pata del multitester en el GND y ir verificando que los valores estén igual. Es otra forma de hacerlo. O como dije anteriormente, a través de la tabla. Ambas sirven. Y como se nombró, también hacer la medición en cada uno de los componentes. Pero ahí revisar directamente el manual porque son muchos componentes. De hecho, acá en la fotografía podemos ver un componente de un equipo CO, un componente de un equipo O3, un ozono. Este componente lo trae el equipo y este es un sensor de flujo presión. ¿Ya? Para ese tipo de mediciones de cada componente en específico les recomiendo verificar el manual. Una vez hecho la verificación de los componentes eléctricos y tal vez algún cambio de alguna fuente o ajuste de las mismas, es necesario hacer una limpieza de los componentes neumáticos del equipo. Como dije, el equipo funciona en base a neumática, por ende hay que sí o sí hacer una limpieza de las líneas. También hay que hacer otras limpiezas, puede ser la limpieza de chasis, la limpieza del orificio críticos o capilar, dependiendo de la marca del equipo. La limpieza o cambio de filtro de FU sí corresponde, ya que en la próxima capacitación, el próximo video, veremos que hay un equipo que sí cuenta con filtro de FU. Limpieza de cámaras y lentes y cambio de filtro protector antipolvo. De estas que se encuentran acá, las más importantes a mi parecer es la limpieza de las líneas neumáticas, limpieza de orificio crítico capilar, limpieza de cámara y lentes y cambio de filtro protector antipolvo. Voy a partir por las líneas neumáticas, más específicamente el kicker. Como se explicó anteriormente, este dispositivo elimina los hidrocarburos y deja pasar solamente el SO2. ¿Cómo lo hace? Veamos si se ve en el video. Veamos si se alcanza a ver en el video. El kicker, si se alcanza a ver ahí, tiene una manguera dentro de la otra manguera. ¿Ya? Esa manguera interior soporta muy poca presión. Por ende, ahí se ve clarito. Para limpiar este componente, primero hay que ingresar aire a través de la línea sample o directamente al kicker a muy baja presión, ya que si la presión es muy alta, lo que va a pasar en este componente es que la manguera interna se va a romper y el flujo de la manguera más grande se va a mezclar junto al flujo de la manguera más pequeña. Eso por un lado va a hacer que los hidrocarburos no se eliminen, por tanto la medición va a cambiar, pero la suma de ambos flujos va a hacer que en la pantalla se muestre un flujo que es mayor al rango del equipo, generalmente en torno a 1 litro 100, 1 litro 200. Esa rotura de manguera es muy difícil de reparar, por ende hay que comprar y mandar a pedir el componente por completo, lo cual va a generar un costo extra al momento de hacer la reparación. Ahí se puede ver, en la manguera más grande hay una manguera pequeñita.
Eso hay que tener mucho cuidado al momento de limpiar el equipo. Por ende, recomiendo que cuando vayan a hacer la limpieza, ya sea con aire comprimido o con, no sé, con un compresor de aire, desconecten el contenedor donde está el filtro antipolvo, sáquenlo, sáquenle el vidrio y sáquenle el mismo el mismo filtro. Así evitan que se sobrepresurice esta parte y otras, y así evitan que haya un daño mayor en el equipo que por un lado va a alargar el mantenimiento y dos puede generar un costo mayor a la empresa o a ustedes mismos. Luego tenemos la limpieza de la cámara y lentes. La cámara, esta es una representación de la cámara del SO2. Como pueden ver, consta de muchas partes. Sí o sí hay que limpiarla, lo recomiendo harto, sobre todo esta parte, ya que el SO2 tiende a dejar residuos y es muy importante limpiarlo. Verificar los O-rings, que como están expuestos a temperaturas de aproximadamente 50 grados, con el tiempo se van a empezar a quemar y quebrajar y eso puede generar fugas tanto de luz como fugas de partículas del ambiente. Y por otro lado, la limpieza de este componente de acá, que es un lente óptico. Por un lado tiene un espejo que hace rebotar la mayor parte de la luz UV y por el otro lado tiene un filtro UV que vamos a ver que con mucho tiempo de uso o mucho tiempo expuesto a la radiación UV que genera esta lámpara tiende a quemarse y al quemarse las mediciones tienden a bajar o a fallar y el equipo no mide. ¿Cómo se realiza el desarme? Recuerden que al sacar el PMT sí o sí tapar esa parte de abajo para que no entre luz. Se desarman todas las partes que se muestran en pantalla, generalmente con un simple desarmador de cruz, un destornillador, una llave de tuercas, llave francesa generalmente, se pueden sacar. La limpieza es muy simple, puede ser con un paño de microfibra, puede ser con aire a presión, pero siempre evitando tocar los lentes con la mano sin ningún tipo de protección, porque la marca de la huella puede generar una mala medición. Luego, en donde se encuentra la lámpara UV, hay un lente, como había dicho. Eso se saca solamente. Y ese lente que se ve ahí, por un lado es un espejo, refleja la luz de acá. Ahí se puede ver, lo refleja. Y generalmente cuando uno lo ve de este lado, se ve que no tiene ningún tipo de rayón ni nada. Pero al retirarlo, el otro lado tiende a estar quemado. Para retirarlo, se sacan esos 4 tornillos, se retira el soporte, el O-ring y con mucho cuidado se saca el lente. El lente va a presión y se verifica su estado. Si está muy quemado, se recomienda cambiarlo porque no se puede limpiar ni se puede separar. Si se ve que no tiene alguna quemadura grave, se deja anotado como una observación del equipo para la próxima mantención, pero es posible seguir usándolo con normalidad. Otro tipo de limpiezas, como dije, el filtro antipolvo, que es este de acá. En el manifold, como habíamos dicho en los diagramas, el manifold cuenta con un restrictor, un orificio crítico, que es estos de acá. Son muy pequeñitos, es una pieza muy pequeña de acero que en el medio tiene una joya con un orificio muy pequeño, en torno a los milímetros de grosor. Si este filtro está muy sucio, este se va a tapar con mucha normalidad y al taparse, en pantalla el flujo va a bajar. Va a estar ahora bajo el rango permitido y va a generar la alarma en pantalla. Se puede limpiar de muchas formas. La que yo siempre uso es sacarlo, que se encuentra dentro de este. Se saca. Lo coloco en una tina ultrasónica, ya sea con alcohol isopropílico o agua destilada, para evitar que se corroa. Y se limpia. Junto con esto también tiendo a echar los filtros porosos que se encuentran acá, que también retienen polvo. Y por último, revisar los O-rings. Estos O-rings también se queman. El equipo también trae eso dentro del orificio crítico. Vamos a ver un video del manifold en sí y cómo se realiza la apertura. Ahí, en esa tuerca, en esa férula, por decirlo, se encuentran todos los componentes. Los componentes que trae son O-ring, orificio crítico, O-ring, filtro poroso y un resorte. El resorte es para evitar que el flujo, cuando pase flujo por acá, estas piezas se empiecen a mover y dejen pasar flujo por fuera del orificio crítico, que es lo que no queremos.
Se retira la parte superior y vamos a encontrar eso, como había nombrado. Para retirarlo hay dos formas. Algunos simplemente inyectan aire a presión desde este lado y hacen que eso por mera presión, ¡pum!, salga disparado hacia arriba. Otra forma es usar una ganzúa, en este caso no tenía la herramienta adecuada, por ende usé un clip, el cual, sacando ese codo de cobre, de bronce, perdón, inserté el clip y hice que esas partes, ¡pum!, salieran hacia arriba. El orden, una vez limpiado esto, que eso es importante, al sacarlo, importante sacar el teflón que queda ahí y cambiarlo por teflón nuevo. El orden de estos componentes es el siguiente: primero va un O-ring, después va el orificio crítico, otro O-ring, el filtro poroso, el resorte y luego va el fitting. Podemos ver, está quedando todo dentro. Ahí, a ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver, pero eso del medio se llama, en el manual se llama joya. Y esa joya es la que tiene el pequeño orificio. Es muy pequeño. Si con suerte cabe un pelo. Un pelo. Ahí se ve. Realmente siempre con una ganzúa o un desarmador colocarlo en su posición. Se coloca todas las piezas. Por último se coloca el filtro poroso, el resorte, para que firme todo y evite que se mueva cuando hay flujo. Y por último el fitting. Ambos fitting y se vuelve a instalar dentro del equipo. Bueno, continuando con los mantenimientos, ya nos está faltando solamente uno y las demás ya empiezan a hacer verificaciones y luego las calibraciones, que es lo último que se le realiza al equipo. El mantenimiento que nos queda pendiente en este caso es el mantenimiento de la bomba interna. Esa foto que se ve en la presentación es solo referencial, ya que el modelo de la bomba puede variar dependiendo del equipo, etcétera. Pero independiente de eso, todas deben cumplir ciertos requisitos para que el equipo funcione correctamente. Primer paso, antes de realizar el mantenimiento así, es realizar una serie de verificaciones de la bomba. Por ejemplo, guiándose con algún patrón de vacío, de presión o un vacuómetro, como el que se muestra en la pantalla, verificar cuánto es el vacío que tiene la bomba. Para que el equipo funcione, el vacío tiene que ser menor a menos 20 pulgadas de mercurio. Idealmente entre menos 20 a menos 25 como máximo. Otras verificaciones siempre es sacando la bobina, sacándole el aspa, verificar si la bomba tiene desgaste en su eje o si perdió el barniz la misma bobina. Otro sería una verificación auditiva, ver si la bomba suena demasiado, si al tocarla se siente el sobrecalentamiento y si tienen un patrón de temperatura para verificar que la bomba esté sobre, no sé, los 70 grados, ya es un funcionamiento anómalo, o si al encender el equipo la bomba tiene una partida lenta. Esas son ciertas verificaciones que se pueden hacer de forma visual auditiva para verificar el estado de la bomba. En cualquiera de los casos, como dije anteriormente, si el equipo ya cumplió su ciclo de funcionamiento y le toca mantenimiento, sí o sí realícenle al menos las verificaciones y si es posible el mantenimiento completo a la bomba. ¿Cómo se realiza este mantenimiento? No me voy a alargar tanto en esta parte porque tengo pensado subir más adelante un video explicando cómo se realiza el mantenimiento a las bombas, ya que es muy parecido, al menos para este tipo de equipos. Por ejemplo, este es un modelo distinto al que se muestra en la foto, pero ambos cuentan con dos rodamientos, un rodamiento que sostiene el aspa y la bobina de entrada, y un segundo y tercer rodamiento que se encuentran en el pistón de acá. En cada mantenimiento no solamente verifíquelo, cámbienlo. Los rodamientos son muy baratos, así que realicen el cambio. Los tipos de rodamiento pueden variar.
Para estas bombas generalmente se ocupa el modelo 660Z o el 6001ZZ, etcétera, los que se ven acá. Cada bomba también tiende a tener acá un sticker, esta no se ve muy bien, pero en los stickers te indica cuál es el kit de mantenimiento que hay que comprar. El kit de mantenimiento no trae los rodamientos, pero sí trae otras partes importantes, como por ejemplo el flapper y el diafragma como tal. Este diafragma también hay que revisarlo y cambiarlo porque, como habíamos dicho, el equipo funciona 24/7. Por ende, con el tiempo, el diafragma tiende a romperse por esta parte de acá y también empieza a perder su elasticidad, por ende genera menos vacío. No todos los kits son iguales, por eso es muy importante verificar el modelo de la bomba y, si es posible, si tiene este sticker, guiarse por este sticker para comprar y cambiar el kit correcto. ¿Qué más se puede hacer en esta bomba? Como dijimos, cambio de rodamientos, cambio de diafragma, cambio de flapper, revisión de O-rings y cambio de O-rings. Acá en el aspa hay un pequeño soporte que sujeta todo, el cual tiene un O-ring que con el tiempo también se gasta porque está en constante rozamiento con el mismo rodamiento. Por ende, es importante cambiarlo para así evitar que la bomba genere mucha vibración, ya que esa vibración de inmediato se traspasa al eje y empieza a chocar con la bobina y hace que tanto el eje como la bobina pierdan su barniz y se empiezan a desgastar, generando mayor fricción a la normal y a su vez bajando el vacío de la bomba. Otro punto importante: si van a hacer un cambio, si la bobina ya se encuentra mala y ya no enciende, ya no genera campo electromagnético y la van a cambiar, verifiquen siempre que el voltaje de la bobina sea el correcto para el equipo, ya que muchas veces las bobinas son iguales, pero algunas bobinas funcionan a 110 volts y otras funcionan a 220. Y al conectarla de 110 a 220 va a haber un sobrecalentamiento excesivo y la bomba se va a quemar. Y la bobina también. Así que es importante siempre verificar que al cambiar la bobina el voltaje sea el correcto. Una vez realizado el mantenimiento de la bomba, nuevamente hay que medir el vacío y verificar que se encuentre en el rango que se había dicho. Si eso es efectivo, ya ese mantenimiento se encuentra listo y la bomba se vuelve a instalar dentro del equipo siguiendo el diagrama de conexión. La siguiente prueba es una prueba de fuga. Hay que realizarla, yo diría que siempre, independiente si el equipo viene por un mantenimiento preventivo, correctivo o es una visita en terreno, realizar la prueba de fuga. Porque muchas veces las fugas se generan por una manguera que perdió su sello o ya está muy desgastada o tiene mucha suciedad. Como dijimos, el SO2 deja suciedad en las mangueras generando fugas. Entonces siempre realízala. La forma de realizarla es muy fácil. Bueno, en realidad en el manual salen muchas formas de realizarla, cada una por componente. Algunas requieren usar manómetros, otros realizar flujómetros, pero el equipo da una solución, entre comillas, que es como la revisión de la fuga general, para verificar si todo el equipo no tiene fuga o si la fuga es muy pequeña y es aceptable. ¿Cómo se realiza? En la entrada sample por donde el equipo comienza su medición y absorbe aire con gas desde el ambiente, se coloca un tapón. Puede ser un tapón metálico, un tapón plástico o algo que impida que el equipo siga succionando del ambiente y se empieza a presurizar por dentro. Al hacer eso, por acá ya no va a ingresar más aire y en la pantalla del equipo el parámetro sample press y sample flow va a empezar a bajar. El manual dice que si el equipo no tiene fuga o su fuga es muy pequeña, en pantalla los parámetros sample flow y sample press deberían mostrar un valor menor a 10 centímetros cúbicos por minuto y menor a 10 pulgadas de mercurio en un máximo de 2 minutos. Si pasado ese tiempo alguno de estos dos parámetros es mayor a lo que se dijo, recomiendo ir revisando línea por línea buscando la fuga, cambiar la línea si es necesario, entre otras cosas. De la prueba de fuga ya entramos en calibraciones y verificaciones, lo que nos comprende ahora la calibración de flujo y presión. ¿Cuándo se realiza? También al realizar el mantenimiento del equipo. Si se encontró una fuga en el equipo, es necesario volver a verificar el flujo y recalibrarlo si es necesario. Si se realizó el cambio de una fuente de poder, ya que
un pequeño variación de voltaje de cualquiera de las fuentes puede generar que no actualice bien o no logre compensar ese voltaje para mostrar una medición correcta en pantalla. Si se realiza un cambio de placa DOM, no hemos nombrado la placa DOM aquí, pero es básicamente como cambiar el CPU. Al cambiar el CPU se le cambian todas las configuraciones que tenía el equipo, por ende sí o sí hay que volver a verificarlo. También, cuando realizar la calibración, cuando el valor que te muestra el equipo en pantalla difiere más de un 10% del valor que te muestra el patrón de flujo, el flujómetro con el cual estás verificando. ¿Cómo realizarlo? La calibración de presión se realiza siempre con la bomba desconectada y el equipo encendido, porque lo que vamos a calibrar acá no es la presión de la bomba, sino la presión ambiente del lugar en el cual está realizando el mantenimiento. En cualquiera de los modelos, ya sea modelo API o modelo NumaView, buscar el parámetro sample press y guiarse también por el patrón de presión, verificar el valor que se muestra y hacer un cálculo del 10%. Si el valor que muestra la pantalla está dentro del 10%, no se realiza nada, se deja así, pero si el error que muestra el patrón es mayor al 10% en comparación al equipo, se debe hacer la calibración. Para los modelos antiguos, ya sea serie E o serie T, la ruta para llegar a ese menú es la siguiente: se presiona Setup, luego More, Diax, se agrega una clave, generalmente la clave es 929, y se avanza con los botones Test hasta llegar a Press Cal. Se presiona Enter y se ingresa el valor que muestra el patrón de presión. En los modelos nuevos, la serie NBS, el menú es más fácil: en la pantalla principal, la pantalla Home, elegir el menú Utilities, Press Cal y lo mismo, ingresar el valor que muestra el equipo patrón. Y por si se le olvida cuál es cuál, los modelos API son este tipo de pantallas, son las que son como un display, y los NBS son los que tienen este tipo de menú. Aquí se puede ver de hecho Utilities, Utilities, y ahí pueden encontrar los menús. Para la calibración de flujo se debe conectar sí o sí la bomba, a diferencia de la de presión. Se conecta la bomba, se enciende el equipo y se realiza una conexión neumática entre el puerto sample del equipo y el puerto succión o salida del patrón de flujo. Aquí yo conecté dos a modo de referencia, ya que son los que usamos en el laboratorio, directamente a la entrada sample para verificar el flujo que entra acá, que es lo que nos interesa. Al igual que con la presión, si el valor que se muestra en pantalla difiere más de un 10% o 5% dependiendo de la norma de cada país o de su propia empresa, si está fuera del rango con los que ustedes trabajan, realizar la calibración. Para los equipos antiguos, el menú FlowCal lo van a encontrar en la misma ruta que el PressCal, generalmente está antes o después del PressCal. Y es lo mismo, ingresan, presionan Enter y ingresan el valor que muestra en pantalla el equipo patrón. En los modelos nuevos también. En Utilities, generalmente bajo PressCal, pueden encontrar FlowCal. Un dato importante, que los equipos Teledyne tienden a mostrar los parámetros en unidades de pulgadas de mercurio y centímetros cúbicos por minuto. Verificar que al momento de usar un patrón estos estén en la misma unidad, y de no ser así, hacer la conversión correspondiente para ingresar los nuevos datos al equipo. Si no, la calibración va a quedar mal. Siguientes verificaciones y calibraciones. Ahora nos toca el ajuste de la lámpara UV. Cuando se realiza este parámetro, funciona con un rango de 350 mV con un rango que está entre los 300 mV, es decir, desde 3200 hasta 3800 mV. Se ajusta cuando ese parámetro no se cumple o si el parámetro LAM ratio es menor al 30% o mayor al 120%. ¿Cuándo más se realiza? Cuando se realiza un cambio de lámpara. Muchas veces estas lámparas se queman y al cambiarla hay que realizar todo un procedimiento de ajuste. También si se cambió una fuente de poder o si se cambió la placa de control UV, también hay que volver a recalibrar la lámpara. Y si el lente que se encuentra dentro de la cámara de reacción está muy quemado y se cambió por uno nuevo, es necesario también volver a recalibrar la lámpara. ¿Cómo se hace? La lámpara, como vimos en el diagrama anterior,
se encuentra aquí y acá tiene un detector UV. Ambos se deben calibrar al unísono. Primero, realizar el procedimiento si el parámetro VLAMP-SIG es menor a 3300, como habíamos dicho, o mayor a 3700. Antes de eso, sí o sí dejar el equipo encendido por al menos 15 minutos, recomendable 30 minutos a una hora, para asegurarnos que la luminosidad de la lámpara esté al máximo que dé. Ajuste detector UV. La primera forma siempre es reduciendo o aumentando el potenciómetro que este trae. Y siempre verificar en pantalla que logre llegar al valor óptimo de funcionamiento. El otro tipo de ajuste es un ajuste físico de la lámpara, que es localizar la lámpara, soltar el tornillo sujetor y empezar a variar levemente su posición, ya sea girándola de izquierda a derecha o subiéndola y bajándola. Si van a hacer este tipo de ajuste, siempre usar guantes y lentes protectores, ya que la luz ultravioleta es peligrosa. De hecho, el mismo equipo sobre la cámara de reacción trae una pequeña recomendación de usar lentes y guantes, por lo mismo. Si al realizar esos dos ajustes, el parámetro que nos interesa, el VLAMP, sigue siendo menor o mayor, la lámpara debe ser reemplazada. Como ya hemos dicho, este es el detector que se encuentra acá y ese es el potenciómetro con el cual se realiza el ajuste. Esta es la lámpara, la cual va conectada acá, que esta es la placa de control UV. Como ya hemos dicho, si esa se cambia, el ajuste se debe hacer manual. Siempre evitar levantarla demasiado si van a hacer el ajuste de acá y que esa luz les llegue directo a los ojos o a la piel. Siempre girarla muy poco y subirla y bajarla muy poco. Como habíamos dicho, si no es posible realizar el ajuste con estos pasos, hay que realizar el reemplazo de la lámpara. Al reemplazar la lámpara, lo primero que hay que hacer es en este potenciómetro de acá reducirlo al máximo. Siempre se reduce contra las agujas del reloj. Reducirlo con el equipo apagado. Retirar la lámpara antigua e instalar la lámpara nueva. Esta lámpara generalmente traen acá un puntito blanco que indica la posición. Ese puntito blanco tiene que estar lo más derecho posible hacia el detector para alcanzar la máxima luminosidad, y en base a ese punto y ese ajuste empezar a girar hacia los lados para ver si es posible aumentar un poco más la luminosidad. Luego de ajustarla, como dice el manual, apretar el tornillo y encender el equipo. También mínimo 15 minutos, aunque recomiendo de 30 a una hora. Ajustar físicamente hasta lograr obtener el mayor valor posible, siempre manteniendo el puntito blanco directo hacia el detector. Aumentar, bueno, generalmente estas lámparas cuando son nuevas, algunas veces logran superar los 3500 y otras veces tienden a estar en 3100, 3200. Una vez que ya el ajuste manual no logre aumentar más la luminosidad, empezar a subir poco a poco el potenciómetro, darle una pequeña ganancia. Pero siempre verificar que el parámetro LAMP ratio no supere el 120%, porque si no va a empezar a aparecer una alarma en pantalla y va a afectar directamente la medición del equipo. Para encontrar los parámetros en los modelos antiguos, simplemente navegar con los botones test, izquierda-derecha, y en los modelos nuevos NBS, en la pantalla Home, apretar Dashboard, para empezar a ver los parámetros cómo fluctúan al momento de realizar el ajuste. Aquí tenemos un pequeño video explicando cómo se calibra la lámpara. Si ven, como había dicho, la lámpara en sí tiene un puntito blanco. Ese puntito blanco siempre tiene que apuntar directamente hacia el detector y en base a esa línea recta empezar a mover izquierda, derecha o arriba, abajo. Pongámosle play. Primero soltar el tornillo sujetador, el puntito apuntarlo directamente hacia el detector. La lámpara va conectada acá a la placa de control y una vez que esté directa y ya esté ajustada manualmente, empezar a subirle el voltaje a la ganancia que se encuentra acá del detector UV, esa ganancia.
y en base a esos dos ajustes verificar que en la pantalla se vea que los parámetros lamp, VLAMP lleguen al valor deseado. Bueno, continuando entonces con el mantenimiento, una vez que la lámpara UV ya está en orden, el siguiente paso es realizar pruebas y hay posibles ajustes a la placa preamplificadora PMT y el mismo PMT. No se hace de forma física el PMT, pero sí a través de los ajustes que hagamos en esta placa, la respuesta del PMT puede cambiar. Recomiendo hacerla siempre en cada mantenimiento, ya que es muy probable que el operador que ve o que vio el equipo en terreno haya hecho una calibración o un ajuste en base a la respuesta de sus instrumentos. Y es muy probable que sus instrumentos tengan una respuesta distinta a los instrumentos que nosotros ocupamos en laboratorio, ya sea por variables geográficas como altura, presión atmosférica, entre otras cosas. Por ende, recomiendo siempre realizarla. ¿En qué otros contextos se realiza este cambio, este mantenimiento o ajustes? Cuando se cambió o se ajustó una lámpara UV, que fue lo que vimos recién. Cuando se va a realizar una nueva calibración Zero Spam o se va a recertificar el equipo por otro año más, que es lo que viene después. Si encontramos, reparamos alguna fuga, si se realizó un cambio de fuente de poder, que como sabemos los componentes tienden a variar un poco su respuesta en base al voltaje. Una nueva fuente tiene un voltaje levemente distinto que puede afectar. O si se realizó algún tipo de cambio de la placa DOM, es decir, del mismo firmware del equipo, el cual tiene todas sus configuraciones. Entonces hay que revisarlo sí o sí. ¿Qué herramientas necesitamos para este ajuste? Simple desarmador, destornillador de paleta, perillero, muy pequeño ya que los componentes los cuales sí podemos interactuar y ajustar son muy delgaditos. ¿Cómo se realiza? Lo primero que vamos a hacer es un test óptico y eléctrico. ¿Para qué sirven estos dos tests? Sirven para verificar el funcionamiento del tubo fotomultiplicador y de la placa preamplificadora, simulando una medición a través de luz y voltaje. Es decir, al hacer estas pruebas el equipo deja de medir el flujo sample, el aire que viene con gases del ambiente, y genera un escenario ficticio de alta medición para ver qué tan bien responde a un impacto tan grande, por decirlo. Según el manual, al realizar estos tests, los parámetros normal PMT y PMT deberían mostrar un valor de 2000 mV. Idealmente que marquen 2000 mV, pero el mismo manual nos indica que tenemos un rango mínimo de 1000 y hasta un máximo de 3000 mV. Si está dentro de ese rango, cualquiera de las dos pruebas, la óptica y la eléctrica, significa que los componentes están funcionando dentro de parámetros. Y significa que el equipo responde correctamente a la detección y amplificación de la señal de muestra. Primero, en caso lo contrario, que tanto el óptico, al hacer el test óptico y el eléctrico, los valores sean mayores o menores, hay que realizar un ajuste físico en la placa. Aquí no se puede hacer un ajuste digital como por ejemplo en flujo-presión. Vamos a partir con el eléctrico. Para el eléctrico tenemos un potenciómetro acá y un ajuste óptico, y para el óptico para poder realizar el test tenemos que entrar a cierto menú. En los modelos antiguos, los series ET-API, la ruta es Setup More Diax, se ingresa la clave 929 y se busca con los botones Test, Optic Test y Electric Test. En los modelos nuevos, en los NumaView, en la pantalla principal Home, entramos a Diagnostic y ahí vamos a encontrar Optic Test y Electric Test. Vamos a partir con el óptico. Entramos al menú óptico y el menú óptico nos está mostrando un valor de 1100 milivolts. Nosotros queremos dejarlo idealmente en 2000 para verificar que funcione bien. Entonces, en el Optic Test, buscamos la ganancia, el potenciómetro, y empezamos a subir a favor del reloj hasta llegar a los 2000 milivolts. De lo contrario, está muy alto y queremos bajarlo, al contrario se baja. Idealmente dejarlo en 2000 como habíamos dicho. Para el test eléctrico lo mismo, solo que en esta otra ganancia de acá. Subimos o bajamos dependiendo. En caso que una de las dos no sea capaz de llegar, o ambas,
tenemos otro ajuste de ganancia que está más relacionado con esto de acá, con el HBPS, pero al variarla también varían las de acá. En caso de eso, jugar con esas tres hasta llegar al valor deseado. Si luego de todas las pruebas no es posible ajustar el valor requerido de uno de estos dos tests, el eléctrico o el óptico, o en ambos, ya tenemos una certeza de cuál es el componente que está fallando. Si no podemos ajustar el eléctrico, no podemos hacer que llegue dentro del 1000 o baje de los 3000, es probablemente que la placa preamplificadora esté generando un mal funcionamiento, uno de sus componentes esté fallando. Por otro lado, si en el ajuste óptico pasa lo mismo, no podemos subir del rango mínimo o bajar el rango máximo, es probablemente que el PMT también ya esté fallando. Es una buena forma de saberlo en base a esta prueba. Ahora, luego de que dejemos el test óptico y el test eléctrico dentro del parámetro de funcionamiento normal, es necesario hacer otro ajuste, que vendría a ser como la precalibración cero spam, que consiste en hacer un ajuste de HVPS. HVPS son siglas que significan High Voltage Power Supply. Para realizar ese ajuste, tenemos que empezar ya a diluir gas hacia el equipo, generar un gas patrón mezclado con aire para alcanzar un valor de medición de aproximadamente el 80% del rango configurado en el equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Los equipos Teledyne del T100 al T400 o cualquiera que no tenga otra letra extra, porque existen los T100L, los T100M, los T100H, que son otro tipo de rangos, sino los que son T100, 200, 300, 400 a secas, tienden a medir en un rango bajo a medio. Rango bajo, que son los que principalmente se ve, es desde 0 ppb hasta 500 ppb, y de rango medio entre 0 hasta 1000 ppb. Vamos a hacer un ejemplo con un rango bajo de 0 a 500 ppb. La norma y el manual, al menos la norma chilena, indica que uno tiene que inyectar gas patrón al 80% de ese rango, es decir, si el rango es de 500 ppb, el 80% de eso es 400 ppb. Desde el equipo de dilución tenemos que ingresar cierta cantidad de centímetros cúbicos por minuto de gas más cierta cantidad de aire para que el equipo sea capaz de medir 400 ppb. No me voy a poner a explicar en esta capacitación cómo funciona un equipo de dilución, pero probablemente luego que termine esta serie de 4 videos haga un video relacionado al dilutor para que entiendan de dónde viene este cálculo y cuáles son las ecuaciones que sirven para calcular este valor. Por el momento con la teoría creo que es más que necesario. Entonces, generamos una cantidad de gas más aire que sea capaz de generar 400 ppb de lectura en el equipo. Estos equipos realizan su medición en base a una pendiente y una compensación, la cual probablemente haya sido configurada, como dije, por los instrumentos del operador. Para verificar que la pendiente y la compensación correspondan a nuestros instrumentos, tenemos que borrar la calibración que hizo anteriormente el operador. Es decir, reiniciar de fábrica dos parámetros, el slope y el offset a 1.0 y el offset a 0.0 respectivamente. ¿Cómo se hace eso? En los modelos antiguos, en la serie E o T, tenemos que ingresar a la ruta setup more bars 929 y con los botones test encontrar los parámetros SO2 slope 1 y SO2 offset 1. En los modelos nuevos, en los NumaView Software, desde la pantalla home principal nos vamos a setup bars y ahí nos vamos a encontrar. Para que en la pantalla bars de los NumaView aparezcan esos dos parámetros, tenemos que entrar al menú con la clave. Para entrar en estos equipos, en la misma pantalla, en la parte superior, aparece un rectángulo con una flecha. Al presionarlo se despliega un teclado y ahí usted ingresa la clave generalmente 929 para que entrara al menú de mantenimiento. Entonces, ya reiniciamos el slope y el offset en ambos equipos y estamos inyectando
gas al equipo. El dilutor probablemente nos va a decir que que está entregando 400 ppb, pero es probable que en el equipo muestre que esté, no sé, 350 o 450, porque le reiniciamos la pendiente de calibración. Lo que tenemos que fijarnos en este punto es en el parámetro PMT y normal PMT. Según el manual, si nosotros estamos generando en el equipo 400 ppb de gases CO2, el parámetro normal PMT tiene que marcar el doble en milivolt, es decir, tiene que estar cercano a los 800 milivolt. 800-850 es un buen número. En caso que sea menor o sea mayor, podemos hacer ajustes también en la placa. Para estos ajustes tenemos que identificar el HVPS, que son estos de acá. El control del HVPS son dos potenciómetros que no son continuos, son de clics. Cada clic es una posición. No sé si se alcanza a ver aquí, pero más adelante tengo un video donde se ve clarito. Van desde el 0 hasta la F. Tiene dos. ¿Por qué tiene dos? Uno dice que es ajuste fino o fine y ajuste grueso, que aquí dice coarse. Al mover un ajuste fino, el cambio, el salto de milivolt es de aproximadamente 50 milivolt. El ajuste grueso generalmente es de 500 milivolt. Por ende, si yo quiero ajustar el equipo 800 milivolt, y el equipo me está marcando 700, puedo subir 2 de ajuste fino y el equipo debería llegar aproximadamente a los 800 milivolts. Si subo uno de los gruesos, probablemente se pase sobre 1000 y eso va a generar que el equipo mida muy alto y va a ser un poco difícil calibrarlo. Si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien en la foto que puse acá de la placa, luego de la F vuelve al 0. Si uno salta del F al 0, del 0 al F, se reinicia el múltiplo. Es decir, no es continuo, no puedo girar, girar y girar y girar y girar hasta llegar al máximo, no. Llega hasta cierto punto que sería la F, lo máximo, y al pasar a 0, pum, vuelve a bajar, a perder todo ese milivolt y va a volver a subir nuevamente. Aquí es como dice. También, como dije, no era continuo. Por ende hay que mover una posición cada 10 segundos, no saltar varios puntos de un puro giro, porque puede generar que la placa se eche a perder. Otro punto importante, no dejar la ganancia justamente en F o en 0, ya que si hay una variación en el voltaje de la estación o el voltaje que entra al equipo, sobre corriente o algo parecido, puede generar que en la misma placa se genere una inversión de voltaje cambiando el múltiplo. Así que intentar dejarlo entre la E y el 1. Luego de hacer los ajustes y lograr que el normal PMT marque el doble que lo que estamos generando en partículas por billón, podemos dejar de inyectar gas patrón y inyectar solamente aire cero. Podemos dejarlo 10 minutos, 15 minutos, una hora. Luego desconectamos el aire cero y dejamos el equipo midiendo aire ambiente aproximadamente también por una hora. Cumpliendo ese tiempo, recomiendo volver a inyectar gas patrón y generar 400 partículas por billón y verificar que el ajuste que hicimos de normal PMT y HVPS se mantenga dentro de los 800 milivolts. De lo contrario, volver a ajustar si es necesario para que la respuesta sea correcta. También otra recomendación es que después de hacer esto vuelvan a verificar el test óptico y eléctrico, porque puede ser que haya variado un poco luego de este ajuste. Ahora, vamos a ver un pequeño videito donde se muestran los diferentes componentes de esta placa que acabamos de nombrar. Aquí podemos ver, por un lado tenemos el ajuste o el potenciómetro de la cámara óptica, el test óptico, que es este de acá. Es continuo, hacia la manecilla del reloj aumenta, al contrario baja. Ahí se ve mejor.
Lo mismo acá, solo que este es del eléctrico, igual, es continuo. Sube para la derecha, baja para la izquierda. Luego de los test ópticos, hacemos el ajuste de HBPS. Acá se ve mejor. FI 0. Este es el ajuste grueso, coarse, y este es el ajuste fino, fine, dice acá. Vamos subiendo un clic, tan, 2, 3. Si subimos un clic del 0 al 1, probablemente en pantalla el normal PMT va a subir aproximadamente 500 mV. Si subimos va a subir 500 más, y así. En el fino también tienen los mismos números, pero el ajuste es más pequeño. Si subo del A al B, por ejemplo, va a subir 50 mV. Hay que ir jugando con esto para lograr que el equipo logre llegar a los 800 mV en el normal PMT. Y como dije, es de clics. Por ende, no les recomiendo que si, por ejemplo, están en el A y quieren pasar al E, giren completo para allá porque probablemente no van a dañar la placa en el instante, pero sí a futuro puede fallar más rápidamente. Ahí se ve como el clic sube solamente uno. Eso quería mostrar. Ahora por último tenemos la calibración cero spam. Este ya viene a ser de los últimos pasos, luego que todo lo demás haya quedado bien, viene el ajuste cero spam. ¿Cuándo se realiza el cero spam? Siempre, porque ya hemos hecho demasiados ajustes que van a afectar directamente a la calibración, perdón, a la medición. Entonces sí o sí es necesario calibrar en base a los nuevos mantenimientos que se hicieron. Como por ejemplo, si se cambió la bomba o se hizo mantenimiento de la misma, si se ajustó la lámpara o se cambió, si se hizo un ajuste de prueba de placa preamplificadora, lo que vimos recién, si se cambió el detector, si se cambió fuente de poder. Esta calibración engloba todos los mantenimientos anteriores. Si todos se hicieron, es necesario hacer calibración. Si solamente uno se hizo, también es necesario realizarlo. ¿Cómo se hace? Al igual que el anterior, tenemos que tener reiniciados los parámetros slope y offset entre 1 y 0 respectivamente. Ya explicamos cómo se hace. Y primero, a diferencia de lo anterior, primero inyectamos aire cero hasta que el parámetro stability o stable sea menor a 1 ppb. Al hacer eso, en el menú principal de los equipos antiguos o los equipos nuevos, tenemos que entrar al menú de calibración. Para realizar la calibración de spam, al igual que con el ajuste anterior, se debe inyectar un gas patrón al 80% del rango máximo. Ya explicamos esa pequeña ecuación. Y también se inyecta el gas patrón en el equipo hasta que el parámetro stability sea menor a 1 ppb. Ahí ingresar al menú de calibración del equipo y calibrar en spam. ¿Cómo llegar a los menús de calibración de 0 y spam? En los modelos antiguos API, modelos T-API también, esta es la pantalla principal, tiene estos menús. Entonces, ya inyectamos aire primero durante 10 minutos y aquí me dio una concentración. El parámetro stability bajó de 1.0. Entonces presionamos el botón cal. Si estamos generando 0, el equipo va a detectar que es 0 y solamente se nos va a activar la opción 0. Entonces presionamos cuando el stability es menor a 1, presionamos cal, presionamos 0 y el equipo te da como otra oportunidad de decidir ya. ¿Seguro que quieres calibrar el 0? Si estás seguro, presionas enter. Al presionar enter, por ejemplo, si la concentración de acá era 5, se va a cambiar a 0. A 0. El stability va a empezar a subir, va a empezar a ajustarse a la nueva compensación y pendiente, y luego va a empezar a bajar, va a generar una parábola ascendente. Y si ustedes siguen navegando por este menú y buscan los parámetros slope y offset, es probable que hayan cambiado un poco, porque ahora el equipo se está generando una nueva pendiente de calibración en base a nuestra calibración. Luego, la stability va a volver a bajar de 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generamos gas patrón al 80% nuevamente. Y lo mismo, esa concentración va a subir, si calibramos bien el normal PMT a 800, 850, ese valor va a rondear los 405, 410 ppb, que es justo lo que queremos, calibrar a eso. Lo mismo,
Después de X minutos, generalmente 10, Stability va a bajar de 1.0 y nos va a aparecer nuevamente el botón Cal. Ahora al presionar Cal nos va a aparecer el menú Spam. Recomiendo que antes de presionar Spam presionen el menú Conc y verifiquen que efectivamente el equipo esté configurado para calibrarse a 400 ppb. Si está bien, presiona el menú Spam y nuevamente le va a aparecer la opción Enter. ¿Está seguro que quiere calibrar? Sí. Le presionan Enter y nuevamente, si esto está marcando, no sé, 420, va a bajar a 400 ppb. Y el Stability va a volver a hacer lo mismo, va a empezar a subir y va a empezar a bajar. Y se va a volver a ajustar a la nueva pendiente. En los equipos nuevos, en los menús Numa View, desde la pantalla Home, entramos al menú de calibración y aquí dependiendo del modelo, del firmware que tiene, pueden aparecer una o dos opciones. Generalmente con el MP es más que suficiente. Presionan MP o Spam o 0, vamos a partir por 0 y les va a aparecer esta pantalla. Le dan Start, esto es mucho más gráfico y lo mismo, la estabilidad, si están generando 0, después de 10 minutos va a bajar a 1.0 o menor y aquí le va a aparecer X valor. Independiente de eso, presionan 0, acá en pantalla le va a aparecer está seguro, le dan OK y se calibra. Stability empieza a subir, luego a bajar y la concentración se setea en 0. Luego empiezan a generar gas patrón, acá le dan stop, vuelven al menú calibración y entran al spam, acá. Y lo mismo, verifican primero en set spam que ese valor sea exactamente lo que estamos inyectando al equipo, que está el 80% del rango del equipo. Y lo mismo, esperan que estabilidad baje de 1 y le dan spam. Presionar eso, le aparece una pantalla acá que dice ¿está seguro? Sí. Ese valor, independiente si está marcando 380, 390, 410, se va a setear en 400 y la stability va a empezar a subir y a bajar y se va a ajustar a la nueva pendiente. Muchas veces solamente con una calibración de 0 y spam el equipo no responde bien, entonces recomiendo después de terminar una dejar el equipo un par de minutos midiendo ambiente y volver a generar un 0, calibrarlo y un spam calibrando. Unas 2 o 3 veces creo que es necesario, depende de cómo responde el equipo, y ya luego dejarlo midiendo ambiente. Siempre verificar qué valor quedó el slope y offset, ya que estos también tienen un rango máximo y mínimo. Si no me equivoco, el slope puede ser mínimo un 0,7 y máximo un 1,3. Y el offset, si no me equivoco, puede llegar hasta 150 milivolt. Pero ahí lo pueden revisar directamente en el manual. Bien, una vez realizado esto, esta calibración y generado la nueva pendiente y la nueva compensación, se realiza una calibración multipunto, que en realidad no es una calibración, es una verificación de la pendiente que acabamos de crear, que se puede ver acá. ¿De qué consiste? Generar puntos medios entre el 0 y el 400 que generamos para ver si la pendiente está bien. Por ejemplo, el equipo era de 500 ppb, calibramos al 80%, 400 ppb, ¿cierto? Y ahora probamos los puntos de 60%, 40%, 20%, es decir, desde el equipo de dilución generamos 300 ppb, luego 200 ppb y 100 ppb. Y la respuesta del equipo debería ser lineal. Todos los puntos deberían estar dentro de rango. Y el rango en norma chilena es de un 5% de error por cada punto. Si durante la verificación un punto está más bajo o más alto, significa que la pendiente no quedó bien y hay que volver al punto anterior, a la calibración 0 spam, y volver a verificar. Por último, ya para ir terminando, la calibración fue exitosa, los ajustes estuvieron bien, entonces el equipo está próximo para irse a terreno. En terreno pueden haber diferentes clientes, diferentes proyectos, los cuales funcionan o recopilan datos de diferentes formas, por voltaje, por corriente, por puerto serial, por Modbus, por Ethernet, por muchos tipos distintos.
El que más se usa, aunque no es tan fiable o no es tan certero, es la calibración análoga a través de voltaje, que el equipo lo trae integrado. ¿Para qué sirve la calibración análoga? Sirve para enviar una señal proporcional a una medición desde un equipo hacia otro sistema. Siempre recomiendo verificar, independiente de si se usa o no, verificarlo, tanto esta como las demás. Pero esta en general es necesario realizar una calibración. Ya, al igual que el cero spam, se realiza una calibración de voltaje para que el voltaje que entregue el equipo hacia X equipo recopilador de datos sea parecida o esté en un rango de 1 a 1, sea paralela al valor de medición que está mostrando el equipo en pantalla. Siempre es importante ver cuál es el rango de voltaje o corriente que se usa. No sirve de nada hacer una calibración de 0 a 5 volts si el equipo se va a instalar en un lado donde las señales que se miden son de 0 a 1 volt, va a entregar datos erróneos. Verificar antes de hacer ese ajuste, esa calibración. ¿Cómo se hace? Primero hay que identificar el puerto análogo del equipo. Todos los Teledyne los tiene en la parte trasera, en el panel trasero, y tiene 4 salidas análogas. En este equipo en específico solamente ocupa uno. Uno puede configurar si es la 1, la 2, la 3 o la 4. Se pueden configurar en corriente de 0 a 20, en corriente de 4 a 20, en voltaje de 0 a 1 volt, de 0 a 5 volt y de 0 a 10 volt. Para calibrarla o para verificarla necesitamos de un multitester. Y para verificar que está entregando el voltaje correcto tenemos que ingresar en el siguiente menú. En los equipos antiguos entramos a el menú Setup, More, Diagnostic, clave 929 y llegamos a Analog IO Configuration. Ahí elegimos la salida análoga que queremos calibrar. Por ejemplo, en este ejemplo de acá van a calibrar la salida número 2, esta de acá. Primero, en la primera pestaña podemos ver un resumen de cómo está configurada. Dice salida 2 de rango de 0 a 5 volt, qué parámetro va a convertir en voltaje, la concentración 2 y no está calibrada. Entonces, en base a esto podemos ver si la dejamos así o la cambiamos. Si presionamos editar, nos permite cambiar cada uno de esos parámetros. Primero el rango de 0 a 5 volt, como dije, pueden elegir el rango que ustedes necesiten. Con 2 pueden acá, bueno, también hay otra opción entre medio, como agregarle un offset, una compensación a la salida análoga, hacer que se autocalibre, que no lo recomiendo porque queda corrido, y elegir qué parámetro va a tomar. Generalmente se ocupa la concentración 1 o 2. Avanzamos con set, 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 set y llegamos a la opción calibrated no. Entonces tenemos que hacer que eso se cambie así. Presionamos cal y nos aparece este menú de aquí. Primero nos pide que calibremos el 0, la escala en 0, 0 mV, 0 ppb. El tester de por sí lo conectamos positivo o negativo y empezamos a medir. Al entrar a este menú puede que el multitester de inmediato marque 0 o marque un valor negativo o positivo. Si es un valor negativo, con los botones up empezamos a subir y ese voltaje va a empezar a acercarse a 0 hacia arriba. Si este valor es positivo, presionamos down y ese valor va a empezar a bajar hacia 0. Podemos hacer un salto alto, up 100, un salto mediano, up 10 y un salto de 1 mV, al igual que con el down. No abusar de estos botones, no abusar de ellos, porque llega un punto en el cual ya el voltaje que puede entregar la salida análoga sale de rango. Entonces cuando pasa eso, el mismo equipo no permite seguir avanzando. Acá te aparece, se te borra el botón enter y te obliga a volver atrás. Cuando pasa eso, volvemos atrás y en los menús de acá podemos agregarle un offset, una compensación al equipo antes de entrar al menú de calibración. Una vez que calibramos el 0, presionamos enter y el menú te dice que estamos calibrando ahora la salida a 4500 volts en caso de ser de 0 a 5 volts. Si es de 0 a 1 volt serían 900 mV.
Y lo mismo, el tester va a mostrar X valor, tenemos que hacer que baje o suba a 4,5 volts. Una vez completado, le damos Enter y la salida va a cambiar de Calibrated No a Calibrated Yes. Cuando pasa eso, apretamos Exit, 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 Exit y volvemos al menú principal, al menú de medición. Si el equipo estaba mostrando la alarma de Analog Cal Output que no estaba calibrada, al hacer este procedimiento en la salida análoga que muestre Calibrated No, esa alarma se va a borrar. En los equipos nuevos entramos al menú Setup, Analog Output, y aquí podemos elegir una por una la salida análoga que queremos calibrar, qué tipo de calibración queremos, si es automática o manual, cuál es la señal que vamos a mapear, cuál es el rango mínimo que queremos medir, de 0 ppb, menos 50 ppb, como ustedes quieran, el máximo de ppb que vamos a medir, qué rango de voltaje o corriente va a usar el equipo y si queremos agregarle un offset en caso que no sea posible calibrar de forma normal. Y lo mismo, al empezar acá le damos Apply y nos vamos al menú de Analog Output Cal y elegimos la salida análoga que vamos a calibrar, la 2. Y lo mismo, al dar Start nos pide que calibremos el 0 y al dar Aceptar nos va a aparecer la opción de calibrar el spam o el full escala. Y cuando terminemos le damos a Aceptar y volvemos al menú principal y la salida análoga estaría calibrada. Otras fallas: lámpara no enciende, ventilador se apaga, la temperatura del PMT es alta, que ya vimos, flujo inestable, pantalla en blanco, el USB no funciona, el equipo no enciende, la presión es baja, el touch no funciona. Pueden haber mil y una fallas de este equipo. Lo que siempre les voy a recomendar es que lean el manual del fabricante. Teledyne tiene un muy buen manual. Generalmente cuando hay una falla en algún equipo, la respuesta la van a encontrar ahí. Siempre. No es un manual que sea solamente para operador, es un manual para mantenedores también. Bueno, espero que les haya gustado este primer video. Sé que va a quedar un poco largo, pero no había forma de acotarlo un poco, ya que es mucha información importante y relevante para realizar un buen mantenimiento. Ya próximamente, probablemente la próxima semana, suba el siguiente video relacionado al modelo que viene después de este, al T200, al analizador de óxido nítrico. Bueno, si les gustó el video, pueden dejar un me gusta, pueden dejar una suscripción, y muchas gracias por ver este primer video.